Hola a todos, soy Guillermo de Academia Universo y hoy voy a resolver la pregunta número 3 de la opción A del examen de física de la EBAU de junio de 2019. La pregunta 3 nos dice: se tienen dos hilos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos al eje Z que cortan el plano XY en los puntos O, que es el origen, y A, 2, 2, 0 centímetros. Por cada cable circula una corriente de 5 amperios en el sentido positivo del eje Z. Calcule A, el vector campo magnético en dos puntos, que son el punto P, 0, 2, 0, y en el punto Q, 1, 1, 0. Primero vamos a hacer el apartado A y después veremos el apartado B. Pero lo primero que tenemos que hacer es dibujarnos el sistema para saber de qué estamos hablando. Como podéis ver, no se me da muy bien dibujar, pero no pasa nada. Vamos a tener una corriente y uno. ¿Cómo he dibujado los ejes? Este es el eje X, este es el eje Y, y el eje Z es perpendicular a estos y se acerca a nosotros, va hacia nosotros. Ese es el eje Z. Y 1 coincide con el eje Z. Y 2 está en el punto, se me ha olvidado, y 2 está en el punto 2, 2, 0. Vale. Este es I2, que también viene hacia nosotros. ¿Vale? X en centímetros y en centímetros. Vale. Sabemos que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, de forma que las vamos a llamar simplemente intensidad a veces, y es igual a 5 amperios. Porque nos lo dice en el enunciado, no nos estamos inventando nada. Vale. El campo magnético que genera la corriente I2 nos interesa en el punto 1, 1, 0 y en el punto 2, 0, 0. Perdón, 0, 2, 0, que es este. Este es el punto P y este aquí es el punto Q. ¿Cómo va el campo magnético? El campo magnético que genera una línea de corriente infinita va básicamente a hacer círculos alrededor de cada corriente. Alrededor de la corriente I2 hará un círculo que hará muchos círculos, pero a nosotros nos interesa el que vaya a pasar por nuestro punto Q. ¿En qué sentido va? Ya sabemos la dirección, pero ¿en qué sentido va? Pues usamos la regla del tornillo para ver que si se acerca hacia nosotros la intensidad de corriente va hacia nosotros, entonces el campo va en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué significa? Que el campo aquí será aproximadamente así, una tangente. Este será el campo I2, el campo que genera I2 en el punto Q, que será B2. Y ahora podemos hacer lo mismo con el 1. Hacemos el círculo correspondiente y vemos que el campo 1, que el campo que genera la corriente 1, va en la misma dirección y sentido contrario. ¿Vale? Bien, entonces tenemos que van los dos en la misma dirección y sentido contrario. Esto lo podemos ver del dibujo directamente. Esto es en el punto Q. Misma dirección, sentido contrario.
Ahora tendremos que ver los módulos. El módulo de B1 va a ser mu sub 0 por I1 partido por 2pi por la distancia que hay entre la fuente, que es en este caso I1, y el punto donde lo medimos, que es Q. Esto es lo mismo que mu sub 0 I partido 2pi. Y, si nos fijamos, la distancia, ¿cuánto es? La distancia es raíz de 2. Aplicamos el teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Vamos a ver cuánto es el módulo de B2. El módulo de B2 vuelve a ser mu sub 0 por I2 partido por 2pi R2. Y esto es mu sub 0 por I partido por 2pi. ¿Cuánto es R2? Pues R2 vuelve a ser 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 1 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Vemos que los dos módulos son iguales. Como los dos módulos son iguales y tenemos misma dirección y sentido contrario, vemos que el campo total, campo magnético total en Q es igual a 0, este 0 es un vector, teslas. ¿Por qué? Porque si tenemos el mismo módulo, la misma dirección y el sentido contrario, lo que nos quedaría sería B1 menos B2, si los dos son iguales, sale 0. Vamos a ver lo que pasa ahora en P. Voy a volver a dibujarlo. Tenemos aquí P, tenemos aquí I2, aquí I1. Por supuesto, esto está dibujado a mano alzada y a ojo, porque es solo para ver un poco cómo están funcionando las cosas. La parte más importante es que P tiene la misma I que I2. ¿Qué significa? Que cualquier círculo que pase por P y que tenga como centro I2, aquí, en esta zona, justo donde pasa por P, será vertical, ¿vale? El campo es vertical. ¿Hacia dónde? Pues de nuevo en el sentido contrario a las agujas del reloj, de forma que la dirección y el sentido será hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y. Vamos a ver el efecto de I1. El efecto de I1 será horizontal. ¿Y hacia dónde? Pues de nuevo hacia en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces irá hacia la parte negativa del eje X, tal y como lo vemos nosotros, hacia la izquierda. Vale, esto lo podemos expresar de forma vectorial, si queremos, porque nosotros sabemos que el campo 1 va a ser el módulo del campo 1 por el vector unitario en el sentido negativo del eje X, que es menos I. Podemos hacer lo mismo con B sub 2, va a ser el módulo de B2 por menos J. Bien, ¿cuál es la distancia que hay? ¿Cuánto es R1 y R2? ¿Cuántos son los módulos R1 y R2? Pues la distancia que hay entre 2 y 0 y la distancia que hay entre 2 y 0. De forma que en los dos, radio 1 va a ser igual al radio 2, va a ser 2 centímetros. ¿Vale? Fijaos que aquí
en realidad no he pasado los centímetros a metros, porque como sabía que iban a dar igual, no me he molestado en pasarlos. Si no hubiera dado exactamente el mismo módulo y hubiéramos tenido que hacer los cálculos, habríamos tenido que pasar los centímetros a metros para que esto saliera en teslas. Como se anulan, no nos ha hecho falta hacer el cambio de unidades. Bien, 2 centímetros, que son 2 por 10 elevado a menos 2 metros. Por supuesto. Voy a bajar un poquito la pizarra. Y entonces tenemos que esto es, por supuesto, en el punto P. Vamos a ver cuánto es el campo total. El campo total en P, que es la suma del campo 1 en P, más el campo 2 en P, va a ser igual a mu sub 0 y 1 partido 2 pi R1 menos i, más mu sub 0 y 2, 2 pi R2 menos j. Vale, como nosotros sabemos que I1 e I2 son iguales y que R1 y R2 son iguales, podemos sacar factor común y decir que esto es mu sub 0 i partido 2 pi R, que lo defino como R, simplemente, pi R, por el vector, que es menos i menos j. Vale, entonces tenemos que el campo total en el punto P es 4pi por 10 a la menos 7, que es mu sub 0, es un dato del problema, y además siempre es igual, porque es la permeabilidad magnética del vacío, por la intensidad, que son 5 amperios, partido por 2pi, por 2, por 10 elevado a menos 2, que es el radio, menos i, menos j. Si nosotros hacemos esta operación, sale 5 por 10 a la menos 5 menos i menos j, que es menos 5 por 10 a la menos 5 i menos 5 por 10 a la menos 5 j. Tenemos que poner el paréntesis para poner las unidades, que son teslas. Son teslas porque esto es un campo magnético. Bien. Y ya está. Esta es la respuesta del apartado A. ¿Vale? Tenemos que el apartado A tiene dos semiapartados. El campo magnético en Q, que es 0, y el campo magnético en P, que es menos 5 por 10 a la menos 5i menos 5 por 10 a la menos 5j teslas. Recordad siempre que a menos que os pidan un módulo, en los campos tenéis que darlos con módulo, dirección y sentido, o directamente en forma vectorial. Bien, vamos a ver el apartado B, qué es lo que nos piden. En el apartado B nos piden la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto A 220 centímetros debido a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido. Este apartado, por suerte, no depende del apartado anterior, lo que significa que si os ha salido mal el apartado A, aún así podéis hacer correctamente el apartado B. Nos están pidiendo
la fuerza que sufre I2 debido a la presencia de I1. Nosotros sabemos estos son 2 centímetros y 2 centímetros, ¿vale? Nosotros sabemos que la fuerza magnética que sufre un conductor debido a la presencia de otro es la intensidad que pasa por él, la longitud vectorial por el campo. Vale. A nosotros nos piden la fuerza magnética por unidad de superficie. Pues simplemente la fuerza magnética por unidad de superficie será la intensidad de corriente del conductor 2 en este caso, porque nos piden la fuerza magnética que se ejerce sobre 2, la intensidad de corriente del conductor 2 por un vector unitario en la dirección de la corriente, producto vectorial, el campo que genera 1. Voy a ponerle los subíndices para que tengamos claro de qué estamos hablando. La intensidad 2, U sub L 2 y B sub 1. ¿Por qué? Porque es la fuerza magnética que sufre 2. Bueno, pues vamos a ver cómo es el campo magnético que genera I1 en I2. Va a ser un círculo. Este es el campo magnético. Ya sé que mis círculos parecen huevos, pero lo importante es que entendáis de qué va esto. Esto no es una competición de arte. Y entonces va en el sentido contrario a las agujas del reloj de nuevo. En este punto, el campo será así. Bien. Nosotros podemos ver que este vector de aquí, es el vector que tiene componentes a ángulos 45 grados y 45 grados. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que esto va a ser, la componente X va a ser coseno de 45 menos coseno de 45 y la componente Y va a ser seno de 45. Como el seno y el coseno de 45 son las mismas, lo que vamos a tener es que U sub B1, que es el vector unitario en la dirección del campo magnético que genera B1, del campo magnético que genera I1, perdón, en el punto 220, va a ser el menos 1, 1, menos 1, 1, 0, perdón, no tiene componente z, partido por el módulo de el propio vector, menos 1, 1, 0. Así es como definimos los vectores unitarios. Entonces, el módulo de menos 1, 1, 0 es raíz de 2. Entonces esto nos queda menos 1, 1, 0 entre raíz de 2. Ya tenemos nuestro vector unitario B1. Vale, ¿qué significa esto? Que B1 va a ser igual al módulo de B1 por U sub B1. Si lo hacemos con cosenos y senos, va a dar exactamente lo mismo. Porque el coseno de 45 y el seno de 45 son 1 partido raíz de 2. Bien. Entonces, esto va a ser mu sub 0 y 1 partido por 2pi R1, que es la distancia entre 1 y 2, por menos 1, 1, 0 partido raíz de 2. Vale, ¿cuánto es la distancia que hay?
Pues dado que estos son 2 centímetros y estos son 2 centímetros, la distancia será raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y eso multiplicado por 10 a la menos 2. Vamos a verlo. La distancia entre I1 y I2, que hemos llamado R1, va a ser la raíz de 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado más 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 4 por 10 a la menos 4 más 4 por 10 a la menos 4, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 8 por, a veces no me coge bien cuando quiero escribir pors, 8 por 10 a la menos 4, que es lo mismo que raíz de 8 es 2 raíz de 2, y raíz de 10 a la menos 4 es 10 a la menos 2. Este es el módulo de R1, que es lo que a nosotros realmente nos interesa para meter aquí en la fórmula. ¿Qué más nos falta por saber? I sub 2 es 5 amperios, igual que I sub 1. Y luego tenemos aquí U sub L2. ¿Cuánto es U sub L2? U sub L2 es un vector unitario que va en la dirección de la intensidad de corriente 2, es decir, que va en el sentido positivo del eje Z. Vale, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para meter en la fórmula. La fuerza magnética por unidad de longitud va a ser I sub 2, que es 5 amperios, por el producto vectorial de 0, 0, 1 por el módulo de B sub 1, después lo calcularemos, el módulo de B sub 1 por menos 1, 1, 0 partido raíz de 2. Esto es lo mismo que 5 módulo de B sub 1 partido raíz de 2 por el producto vectorial de 0, 0, 1 vectorial menos 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar las constantes de los productos vectoriales. Las constantes escalares de los productos vectoriales, sin ningún problema. Vamos a hacer este producto vectorial. El producto vectorial de 0, 0, 1 menos 1, 1, 0. El producto vectorial es IJK 0, 0, 1 menos 1, 1, 0. Y esto da 0 por 0 menos 1 por 1 menos I menos 0 por 0 más menos 1 por 1 menos J, 0 por 1 menos 0 por menos 1 más 0K sería, que esto es lo mismo que menos 1, 0, para seguir con la notación que hemos usado en el resto del apartado. Bien, si nosotros ahora calculamos, lo único que nos falta por calcular es el módulo de B sub 1. El módulo de B sub 1 es 4pi por 10 a la menos 7, 4pi por 10
a la menos 7 por 5 partido por 2 pi 2 raíz de 2, 10 a la menos 2 por 2 raíz de 2 por 10 a la menos 2. Vale. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es 5 por 10 elevado a menos 5 partido a raíz de 2. Pues ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para meter en la fórmula. La fuerza magnética por unidad de longitud es 5 por el módulo de B1, que es 5 por 5 por 10 elevado a menos 5, partido por raíz de 2 por raíz de 2. Una raíz de 2 viene de aquí, otra raíz de 2 viene de aquí. ¿Qué más nos falta? El producto vectorial este. Menos 1, 0. Y si nosotros multiplicamos todo esto, lo que nos da es 1,25 por 10 elevado a menos 4, menos 1, 0. ¿En qué unidades tenemos esto? Pues estas unidades serán las unidades de la fuerza, que son newtons, entre las unidades de longitud, que son metros. Y aquí se acaba el apartado B del problema. No me cabe entero, pero podéis haceros una idea con esto, y si no, podéis echar el vídeo para atrás para ver el resto. Y si no, si tenéis más dudas, pues podéis preguntar, que para luego estamos, contestaremos a todos los comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.